posherida y las hemorragias. Está tomando nota. ¿Ok? Se está grabando la llamada. También vamos a conocer las técnicas básicas para controlar un sangrado correctamente y aplicar vendajes, pues, de forma adecuada, chicos. Bien, vamos a recordar un poquito sobre RCP. Entonces, veamos. Si vemos a una persona que está tendida en el suelo, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? A ver, vamos recordando para su examen. Si vemos a una persona que está tendida en el suelo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso número uno, chicos? ¿Cuál es el paso número uno? Ok, despejar el área. Liz me dice seguridad de la escena. ¿Qué dicen los demás? A ver, chicos, los voy leyendo. Verificar el sitio, Narcisa. Seguridad de la escena, dice Sofía. Patricia, seguridad del área. Evaluar el entorno, dice Michelle. Elvia dice despejar el área. Angelina, seguridad. Seguridad, dice André. Yamile dice verificar la... Muy bien, chicos. Entonces, lo primero, ¿verdad? Lo primero que se hace es, ¿qué cosa? Seguridad de la escena. Entonces, muy bien. Seguridad de la escena es lo primero que se hace en este caso, ¿verdad? Ok, y número dos, luego de que ya verifique la escena, ¿qué se hace entonces? ¿Qué se hace? Como número dos. Número uno, seguridad de la escena. Dos, Liz me dice comprobar si la víctima responde y pedir ayuda. Ya, a ver los demás. Digo, los demás. A ver, comprobar si la víctima responde, dice. Revisar al paciente, signos vitales, tomar pulso, opera alguien que llama a los bomberos, signos vitales. De frente vamos y tomamos signos vitales, pulso y respiración, ¿a eso se refiere? Ok, Narcisa me dice comprobar si responde y pedir ayuda. Ya, consciente, comprobar si responde la víctima, nos dice Geraldine, correcto. Muy bien, claro. Entonces aquí lo que hacemos es evaluar el estado de conciencia, ¿verdad? O sea, ver si la víctima está consciente y responde. Si no te responde y no hay y está inconsciente, ¿qué vas a hacer ahí? Ahí ya entra lo que ustedes dicen, ¿verdad? Pedir ayuda y activar el sistema de emergencias. Ya, chicos, antes de tomar pulso, antes de ver respiración o signos vitales, primero se ve si la víctima me responde. Si me responde, si no me responde, pido ayuda en voz alta. Recuerden, ayuda en voz alta. Y ahí recién se activa el sistema de respuesta de emergencia. Ya, y una vez que ya vi que no responde, ya vi que el área es segura, perdón, ya vi la persona no me responde, ya pedí ayuda, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, chicos? ¿Recuerdan ese algoritmo que estábamos viendo? ¿Y ahora qué hago? Ya, signos vitales, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? A ver. Entonces ya vi que no responde, ya pedí ayuda. ¿Qué procede ahora a hacer con ellos? Con esa persona que está ahí tirada en el suelo. Ok, Liz me dice revisar si tiene pulso, signos vitales. Ya, signos vitales son un montón. O sea, no un montón, sino son varios. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, saturación. Entonces, signos vitales como tal no es, porque solamente nosotros vemos si respira, y si tiene pulso, nada más. Los signos vitales son varios. Solo veo si tiene pulso y si respira. ¿Ya? Entonces, no es que le voy a tomar también cuánto de pulso tiene ni cuántas respiraciones tiene. A mí lo que me importa en ese momento es si tiene pulso y si respira, nada más. Por más que sea lento, por más de que la respiración sea lenta. Y recuerden, la respiración boqueante, la respiración jadeante es la de... Esa es una respiración agonal, que está agonizando la persona, no cuenta como respiración, ¿ya? No cuenta como respiración. Entonces, si hay eso, tú vas a tomarlo como que no está respirando. Ok, entonces ya vi que no respira y que no tiene pulso. ¿Qué hago después? Ya vi que no respira y que no tiene pulso. ¿Qué hago después? Ok, Sofía RCP, Liz RCP, Geraldine Paredes dice RCP. Ok, Zulenis dice iniciar compresiones, nos dice RCP, RCP, RCP. Iniciar compresiones, muy bien. Iniciamos todo lo que es RCP, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántas compresiones para los que han puesto compresiones? ¿Cuántas compresiones se hacen? ¿Cuántas compresiones se hacen? 30. 30 pone Liz, Carolina pone 30.
André pone 30. Narcisa. Rodríguez pone 30. Elvia 30. Geraldine PG pone 30. André pone 30. Elisa pone 30. Dos ventilaciones. Ok, muy bien. Iniciamos con presiones, ¿verdad? 30 compresiones. Y una vez que ya hice las 30 compresiones, ¿verdad? ¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después de las 30 compresiones? Las ventilaciones, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, ya iniciamos las ventilaciones de rescate, si en caso decides hacerlo. Recuerda que son dos ventilaciones, 30 compresiones, dos ventilaciones. Y después de eso, si veo que no me responde y aún todavía no llega el desfibrilador, el DEA, ¿qué hago? Dices 30 compresiones y dos ventilaciones, no llega el desfibrilador, no llega el DEA, ¿qué hago entonces? Ok, repetir el ciclo, dice Durán. ¿Qué más? Katy dice repetir. Liz dice repetir. Letna dice repetir. Repetimos hasta que llegue la ayuda, dice Sulenis. Erika, continuar, continuar, repetir, nos dice el IPG. Reiniciar RCP, repetir uno cuatro veces. Ya. Correcto, ¿verdad? Entonces, repetimos el ciclo 30 compresiones, dos ventilaciones, hasta que llegue la ayuda, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a detener? Tú decides cuándo detenerte. No estás, no hay un tiempo máximo especificado. Cuando tú ya te canses o sientas que ya no deberías de seguir, simplemente te detienes. No hay un tiempo máximo, no es que doctor media hora, no, tú decides cuándo hacerlo. Sí, lo ideal es hasta que llegue la ayuda, pues. Pero hay que ver la realidad también, pues no siempre llega la ayuda. Entonces, entra mucho el criterio en ese caso. ¿Y dentro de cuántos minutos deberíamos derrotar? Por ejemplo, yo estoy acá con mi compañero y yo inicio con presiones. ¿Cuánto tiempo deberíamos empezar a rotar? O sea, ya, que él venga y haga compresiones. Porque si no, yo obviamente ya me canso, ¿no? ¿Cuántos minutos dijimos? ¿Se acuerda? ¿Cuántos minutos dijimos que debíamos ya rotar, relevarnos? Porque después de ese tiempo, las compresiones empiezan a bajar la calidad. Recordemos que la calidad de las compresiones tienen que ser adecuadas. ¿Cuánto? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuántos minutos? ¿10 minutos? En 10 segundos dijimos que tenían que rotar. No, perdón, en 10 segundos dijimos que teníamos que evaluar tanto el pulso como la respiración. Pero, ¿cuánto tiempo deberíamos de ya relevarnos? ¿Dentro de cuánto tiempo deberíamos relevarnos? Era 2 minutos, chicos. 2 minutos. La clase pasada lo dijimos. 2 minutos. Sí, correcto. 2 minutos. Muy bien. 2 minutos. Entonces, yo 2 minutos haciendo compresiones y ya tiene que entrar la otra persona a relevarme, ¿no? Siempre y cuando yo esté acompañado. Si no estoy acompañado, estoy solo, caballero, yo lo hago solo. ¿Ya? 2 minutos. Después de los 2 minutos, ya la eficiencia empieza a bajar, la calidad empieza a bajar. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces. Ya está. Entonces, había una diferencia entre hacer RCP entre niños y adultos, ¿verdad? De adultos es lo que ya conocemos, las compresiones. Pero en un niño, a ver, chicos, en un niño, vamos recordando. En un niño, con un reanimador, cuando estábamos solos, en un lactante, mejor dicho, cuando estábamos solos, ¿cuántas compresiones y cuántas ventilaciones era? Cuando estábamos solos, cuando hay un solo reanimador, ¿cuántas compresiones y cuántas ventilaciones era? ¿Cuántas compresiones y cuántas ventilaciones era con un solo reanimador? Ok. Sulenes dice 32. A ver los demás. Carolina dice 32, Elvia 32, Jonathan 32, Sofía 30 compresiones, Karen 32. Ya, a ver los demás, los demás, los demás. Narcisa dice 32. Ok, chicos. Ok, muy bien. Ok. Claro, ¿ven? Si yo estoy solito, 30 compresiones y dos ventilaciones. Ok, Claudia, muy bien. 30 compresiones y dos ventilaciones, si es que estoy solito, ¿ya? Pero si estoy con otra persona, somos dos. ¿Cuántas compresiones y cuántas ventilaciones?
A ver, Jonathan dice 15-2, Carolina 15-2, Zulenis 15-2, Liz 15-2, André 15-2, Elvia 15-2, Sofía 15-2, Narcisa 15-2. Muy bien, chicos, claro, si ya estoy acompañado, hay dos personas, ahí ya son 15 ventilaciones, 15 compresiones y dos ventilaciones, ¿ok? 15 compresiones y dos ventilaciones. Muy bien, entonces, eso vimos en RCP la clase pasada, ¿verdad, chicos? Pero recordemos que también vimos obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Sí, muy bien, Iraní. Vimos también obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño o el famoso o base, ¿verdad? O base, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Y aprendimos nosotros ese día a ver cuáles eran los signos o cómo se veía una obstrucción leve. ¿Cómo se veía entonces una obstrucción leve, chicos? ¿Cómo se veía una obstrucción leve? ¿Qué hacía la persona en la obstrucción leve? Porque había leve y había grave, ¿no? Entonces, ¿cómo es leve? ¿Cómo se veía la persona? ¿Qué podía hacer la persona? No me los leo. Solenisi se puede hablar, Karen se puede toser. ¿Qué más? A ver, los leo. Ya. Jonathan toser y hablar, dice. A ver. ¿Qué más? Tos, dice Elvia. Persona empieza a toser, dice André. Eric, hablar. Tenía tos. La persona puede toser, tos, ¿verdad? Muy bien. Entonces la persona acá tose, ¿verdad? Tose y puede hablar, ¿verdad? Tose y puede hablar. La tos en este caso es efectiva. En ese momento es efectiva, ¿verdad? Tose y puede hablar, ¿verdad? Acá. ¿Y qué se hace en ese momento, no? Yo veo una persona que está con una obstrucción leve, puede toser, tose fuerte, habla. ¿Qué se hace? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo en ese momento? Como reanimador, ¿no? ¿Qué hago? Ok, muy bien, Geraldine. Se le motiva, dice Jonathan, que sigan tosiendo. Carolina, animar a que siga tosiendo. Geraldine dice, ni lo animo que siga tosiendo. Luz, dejar que la persona continúe por tosiendo. Ok, se le anima a animarlo que siga tosiendo. Observar los signos de gravedad, muy bien, André, ¿no? Claro, principalmente es animar a que siga tosiendo. Y como nos dijo nuestra amiga André, es, es observar si hay algún signo de gravedad. ¿Y cuáles son esos signos de gravedad, chicos? ¿Cuáles son esos signos de gravedad? ¿Cómo yo voy a saber si es grave? ¿Cómo voy a saber si es grave? A ver, ¿cómo voy a saber, chicos, yo si esta obstrucción es grave? Ok, Eric me dice cambio de color en la piel, es la famosa cianosis. Cuando se agarra el cuello, dice Karen. Luz, la persona se lleva las manos al cuello, no puede hablar ni toser, dice Solenismo, muy bien. Venus si se agarra el cuello, si no puede hablar, no puede hablar. Cianosis, Karen dice, cianótico. Empieza a ponerse morado, no sé si era el link, claro. Cambio de color en la de piel. Cianosis, dificultad respiratoria, muy bien, chicos. Claro que sí, se agarra el cuello, ¿verdad? Principalmente. Esa famosa, pues, esa famosa signo de la obstrucción, ¿verdad? Que se agarra las manos se las lleva al cuello. No puede toser, no puede ni respirar, ¿no? Y se agarra, se lleva las manos al cuello. ¿Y qué se hace en ese momento? Entonces ya vi que es una obstrucción grave. ¿Y qué hago, chicos? Muy bien, Giovanna se desespera. Dice. ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? Si es grave, ¿qué hago en ese momento? Lo mismo, animo que siga tosiendo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos, en ese momento? A ver. Ya. Ok, Sulanis dice maniobra de Géminis. Maniobra de Géminis nos dice Geraldine. Dairut nos dice Géminis. Carolina dice la maniobra. RCP dicen algunos. RCP. Cuando es grave, RCP. Wilmer dice Géminis. Le tengo que hacer Géminis, dice Karen. Procedo con maniobra de Géminis, dice Eric. Se desmaya, RCP ya. Ok, chicos. Entonces, si es grave, hago Géminis, ¿verdad? Hago Géminis, hago la maniobra de Géminis, las compresiones abdominales. Muy bien, chicos. Iniciamos compresiones abdominales, entonces. Ya, pero esto en un adulto, ¿verdad? Y en lactantes, ¿cómo se hace? ¿Cómo era en lactantes?
¿Cómo? ¿Cómo en lactantes? ¿Qué hacíamos en lactantes? Primer paso en lactantes. Primer paso. ¿Cuál era el primer paso en lactantes? ¿Qué hacíamos? Ok, Zulenice dice palmadas en la espalda, Carolina palmadas en la espalda. O sea, lo poníamos boca abajo y le damos palmadas en la espalda. Karen dice, le damos 5 palmadas en la espalda. Palmadas en la espalda, palmadas en la espalda, con la boca abajo, no dice luz, sobre nuestro muslo, inclinado, no sé bien, y le damos 5 palmadas en la espalda. Muy bien. Entonces son 5 palmadas en la espalda, chicos. No se olviden. 5 palmadas en la espalda, ¿ya? 5 palmadas en la espalda, lo colocamos así, ¿ve? Inclinado hacia abajo sobre nuestro muslo, agarrando la cabecita siempre y le damos ahí las palmadas en la espalda, en el medio de los dos omóplatos. Y si no salía el cuerpo extraño, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿No salía el cuerpo extraño? ¿Qué hago? De no tener reacción, 5 compresiones torácicas, dice Sulenis, 5 compresiones, dice Carolina, ya, 5 compresiones torácicas, ya, bien, Yeranín, 5 compresiones torácicas, a ver qué más. Se voltea de 5 compresiones, ¿verdad? Se lleva al otro muslo con la otra mano agarrando la cabecita, ¿eh? Agarrando la cabecita y se hace las 5 compresiones torácicas, ¿sí? 5 compresiones torácicas. Entonces, bien, y si no sale con eso tampoco, ¿qué hago ahora? Si no sale con eso, ¿qué hago? Nada, no salió con las 5 compresiones. 5 compresiones torácicas, nada. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? No salió con las 5 compresiones torácicas, el objeto sigue ahí todavía. ¿Qué hago? ¿RCP? ¿Qué hago? No importa, chicos, está bien, acá nos podemos equivocar, no hay ningún problema. Más tarde su examen ya no era. Ok, RCP, ya, RCP, ya. Si no sale todavía, volvemos a empezar. Otra vez, 5 compresiones torácicas. 5 compresiones torácicas. Perdón, compresiones torácicas y otra vez palmadas en la espalda. Es todo un ciclo, igual que el RCP, ¿ya? 5 palmadas en la espalda, 5 compresiones torácicas. 5. ¿Cuándo hacemos RCP entonces en una obstrucción de la vía aérea? ¿Cuándo hacemos un RCP? Es si la persona pierde el conocimiento. Si la persona pierde el conocimiento, se desploma, ya no me responde ni nada, ya no hay signos de que está respondiendo, pues ahí yo, chicos, le voy a hacer RCP, ¿ya? Entonces, acá el ciclo es 5, 5, 5, 5, hasta que salga. Solo le voy a hacer RCP si la persona pierde el conocimiento, ¿ya? Si la persona pierde el conocimiento. Y cada vez que yo abra la vía aérea, si el objeto está visible, le puedo hacer un barreo digital. Caso contrario, no. ¿Ya, chicos? Caso contrario, no. Muy bien, entonces ahí hemos recapitulado todo lo que son la segunda clase. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora vamos a ver ya netamente lo que es heridas, ¿ya? Vamos a ver heridas. Entonces, yo quiero que ahora se pongan acá en esta situación. Imagina, estás en casa cocinando y de pronto escuchas un grito fuerte, ¿ya? Y ves en la cocina a tu hijo, tu pareja, tu madre, tu papá o a quien tú más quieras con la mano llena de sangre, algo así, ¿ya? ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué harían ustedes? Te bloquean, salen corriendo, presionan la herida, le echas alcohol, le echas aceite, le echas ají. ¿Qué haces? Presión en la herida, dice Carolina. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Aplicamos presión, dice Karen. Presionar la herida, dice Milagros. Presionar la herida, dice Narcisa. En la herida, presión. Presión sobre la herida, presión. Se lava la zona afectada. Muy bien, Giovanna. A ver, con agua limpia, de Ruth. Muy bien. A ver, con agua, presionar la herida. Ok, muy bien, chicos. Entonces, presionar la herida dice mucho, ¿no? Bien, entonces vamos a ver algunos casos acá, ¿ya, chicos? Vamos a ver algunos casos. Entonces, vamos a ponernos primero en este escenario. Un corte en la cocina. Muy bien, Milady. Muy bien. Entonces, vamos a ver este escenario. En primer lugar, corte en la cocina. Imagina que estás en la cocina y de repente escuchas un grito. Corres a la cocina y ves que alguien tiene un gran corte en la mano, sangrando abundantemente.
¿Cuál es tu primera acción? ¿Cuál es tu primera acción? A, B, C, D. A ver, ¿qué opinan? A ver, C, ponen C, C, ya. A ver, Karen pone C, Sofía pone C, Patricia C, Elvia C, Eric C, Narcisa C, Andrés C, Wilmar C, Milbedi C, Elisa C, C, un paño petardía. Ok, vemos que está sangrando abundantemente, ¿no? Lavar con agua sí podría ser, pero en este momento, como te dice, sangrando abundantemente, lo ideal sería primero parar el sangrado, ¿ya? Primero parar el sangrado si es bastante. Si no es mucho, podemos lavar primero. Entonces, de momento, esta no. ¿Colocar alcohol? No. Presionar con un paño limpio, sí. Dejar que drene la sangre, no. Entonces la letra C es lo adecuado en este caso, ¿ya chicos? Muy bien, Geraldine. Muy bien, Claudia. Escenario 2. Accidente en la calle. Estás caminando por la calle cuando ves una persona caída en el suelo tras un accidente de tránsito. Tienes que actuar rápido en ese momento. Entonces, la persona tiene una herida profunda en la pierna y está sangrando mucho. ¿Cuál es tu primera acción? Colocar un torniquete, levantar la pierna para detener el sangrado, cubrir la herida con un paño y aplicar presión, llamar a emergencias y esperar. Ok, a ver. Claudia dice C, Geraldine dice C, Yamilet C, Jonathan C, Torniquete dicen C, pone Carolina Elvia, Daniela C, Ruth C, Venus C, Elisa C, Sofía C, Lice A por ahí, C pone D, muy bien, Eric, ya, a ver, C pone, a ver, un segundo, ¿qué más pone? C pone, ya, vamos a ver uno por uno entonces, vamos a ver uno por uno. O sea, la situación ahorita es un accidente de tránsito, ¿ya? Entonces dice que tiene una herida profunda en la pierna y está sangrando bastante, ¿ya? Es una herida profunda, entonces está sangrando bastante. A ver, levantar la pierna para detener el sangrado, vamos a ir viendo una por una, ¿ya? Levantar la pierna para ver el sangrado. Ok, claro, ver si el área es segura siempre, ¿verdad? Pero ahorita vamos a enfocarnos netamente en la herida, ¿ok? Ya. Levantar la pierna para detener el sangrado. Recuerda que estás en un accidente de tránsito, entonces hay mucha probabilidad de que haya alguna y está sangrando de la pierna. Puede que esté fracturado, entonces si tú levantas una pierna fracturada, pues le puedes generar un daño peor. Entonces no sería lo ideal en ese momento levantar la pierna para detener el sangrado. ¿Ya? Llamar a emergencias y esperar. Llamar a emergencias está bien, esperar. Si es que no sabes qué hacer, puedes esperar, pero en este caso tú sí vas a tener que saber qué hacer. Te dice, ¿cuál sería tu primera opción? Tu primera acción. ¿Qué harías lo primero? Lo primero que vas a hacer es ir y colocarle un torniquete. Primero de frente vas a ir a colocar un torniquete. De frente. Ok, Eric, claro. Entonces, de frente no se va y se coloca un torniquete como primera acción. Tu primera acción ante cualquier herida tiene que ser hacer presión directa primero. Presión directa. Cubrir la herida con un paño y aplicar presión. Si veo que con eso ya no me funciona y sigue sangrando, ya pues ahí ya podré hacer un torniquete, valorar, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de torniquetes. Pero lo primero que se hace es aplicar presión con un paño, gasa, lo que haya a la mano. ¿Ya, chicos? Ya. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de heridas y su manejo, cómo vamos a manejar las determinadas tipos de heridas. Entonces, primero vamos a hablar sobre heridas simples. Actualmente son las llamadas también lesiones superficiales. Dentro de ellas tenemos a las abrasiones. ¿Qué son las abrasiones? ¿Ok? Las abrasiones son las famosas raspaduras o rosaduras, como quieras llamar. Pero esas son las abrasiones. Entonces, ¿cómo son las abrasiones? Son las lesiones superficiales de la piel causadas pues por una fricción. Ahí friccionan sobre alguna superficie rugosa. Esto usualmente solo afecta a la epidermis. La epidermis, para los que no recuerden, es la capa más externa de la piel. ¿Qué puede causar ese tipo de heridas? El pavimento, por ejemplo, las pistas, las veredas, una rama,
o cualquier objeto que raspe la piel. Para las personas que hacen deporte, por ejemplo, el gras sintético también es muy común. Este es una herida, como un raspón. Ya, esta herida. ¿Cuáles son las características? No sangra casi nada, puede doler o de leve a moderado, pero no a veces de manera severa no suele ser un dolor, a no ser que te laves en ese momento y si lavas se va a dolerte un poquito. La piel aparece en rojo, está rojo y parece estar irritado. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a manejar esta herida, doctor? Fácil. Primero, como son heridas que no van a sangrar mucho o casi nada, entonces, ¿qué es lo primero que hacer? Es limpiarlo. Limpieza con agua y jabón para remover la tierra, polvo o bacteria, cualquier cuerpo extraño que esté ahí en la herida. ¿Sí? Limpias primero, ¿ya? Con agua y jabón. Secar la herida con un paño limpio, gasa, y luego puedes cubrirla con un apósito estéril. El apósito es una gasa, eso, para proteger alguna infección y mantener limpia la herida. Recuerda, ¿ya? Recuerda. No usar alcohol ni ungüentos caseros, nada de esas cosas, mucho menos el alcohol, porque eso va a terminar de quemar tu herida y de evitar la cicatrización, ya que como te dije, irrita y la cicatriz la malogra, ¿ya? Más vas a demorar en sanar. Pues vamos a ponernos en esta situación. Estás paseando en bicicleta por la calle y de pronto te caes al rozar con una piedra, ¡pa! Te sacas el ancho. Te raspas la rodilla y comienzas a sangrar un poco. Tienes acceso a una mochila con algunos artículos básicos. ¿Qué deberías usar para limpiar la herida correctamente? A ver, ¿qué deberías usar para limpiar la herida correctamente? ABC, limón, alcohol, agua, jabón. Carolina dice B, Jonathan B, Elvia B, Geraldine dice B, Adriana lavar con agua y jabón. Ya, a ver, ¿qué más ponen? B, dice Karen, Sofía, Ivana pone jabón neutro, André B, Patricia B, Narcisa B, Eric B, Daniela B, Elisa B, Alejandro B, ok, ya, ya, muy bien. Entonces, bien. ¿Limón para lavar, para que llevabas para tu agua? No. Limón no, igual va a irritar la herida, igual que el alcohol, tampoco, alcohol no por nada de alcohol y de cosas caseras. En ese momento lo único que necesitas es limpieza y esperar que cicatrice. Ya, agua oxigenada tampoco es el agua oxigenada para estas cosas, no. ¿Ya? Agua y jabón que tienes en tu botellita con tu botellita de emergencias y agüita y jabón está muy bien. Ya, muy bien, chicos. Ahora veamos otro tipo de heridas. Vamos a hablar ahora sobre las cortaduras, ¿ya? O lesiones que son causadas por objetos filosos, afilados. Muy bien. Entonces son heridas producidas por un objeto cortante, por eso se llaman cortaduras. Estas pueden afectar a la epidermis, que es la parte más superficial de la piel, y luego por abajito se encuentra la dermis, ya que es la capa un poquito más interna. ¿Qué cosas puede causar estas cortaduras? Un cuchillo, un vidrio, un metal o cualquier cosa filuda. Como puedes observar acá, está cortado acá, cortado, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de estas heridas? Son el sangrado abundante o moderado que puede haber, ¿ya? ¿Qué más? Los bordes de la herida son rectos, o sea, son así, mira, ve, bonitos. Ay, perdón. Así, ¿ya? Como pueden observar acá, por ejemplo, ve. Son rectos. Son rectos los bordes, ¿sí? No son irregulares. Y el dolor es a nivel de la herida simplemente. Entonces, ¿cómo vamos a manejar este tipo de heridas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, ¿qué hacemos en ese caso? Igual, como no suele si es que no sangra mucho, vas a lavar la herida con agua y jabón. Si no hay agua estéril, puedes hacerlo con agua potable o de preferencia suelo fisiológico. Pero si no, con agua potable está más que bien. Luego, aplicas presión directa sobre la herida para detener sangrado. Aplicas presión directa, ¿ves? Siempre la presión directa. Cubrir con gasas estériles, o sea, limpias, o algún apósito para protegerla de una infección. Mira acá, ve. Nada no utilices esto de acá. No algodón, porque las fibras se pueden meter dentro de la herida y esto puede generarte algún tipo de infección o retrasar la cicatrización. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a ver este escenario. Corten una obra.
Estás caminando cerca de una pequeña obra donde un vecino trabaja con herramientas. De repente escuchas un grito. Se ha cortado profundamente con una sierra manual. La herida en su antebrazo sangra mucho y empieza a verse pálido y sudoroso. No hay ambulancia, pero tienes un botiquín. ¿Qué deberías hacer en esa situación? Sí, sí se puede usar gasa. Eric, sí se puede utilizar empaquetamiento, no hay problema. Ahorita explicamos qué es el empaquetamiento, ¿ya? No hay problema. Ya. A ver, dicen B, Olivia B, Patricia B, Carolina B, Narcisa B, Alejandro B, André B, B, Alejandro, Elisa B, cuando dice profunda, ponerse, tener, sangrado B, B. Aplicar directamente no, ¿verdad? Poner hielo sobre la herida no, no tocar para nada para no empeorar la situación. Lavar la herida y hacer presión con una gasa o paño limpio hasta que se solicite la ayuda o llegue la ayuda. Muy bien. Entonces, presión directa, ¿verdad, chicos? Presión directa. Ahorita hablamos del empaquetamiento, ¿ya? Entonces, bien, ahora vamos a ver las heridas punzantes, ¿ya? Las que son generadas por objetos puntiagudos. Son heridas causadas por objetos puntiagudos, por su propio nombre lo dice, pero estas usualmente no suelen sangrar mucho, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué suele causar estas heridas? Los clavos, agujas, vidrios, entre otros. Mira, ve, no suelen sangrar, ve, mira no es que sangre mucho para la cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué no sangra mucho? Porque este objeto hace la función de tapón adentro de la herida. O sea, tapa y no sangra. Si tú lo sacas, ella empieza a sangrar. Entonces, como la característica sangrado mínimo moderado, la herida es profunda usualmente porque son puntiagudos y el orificio es estrecho. El dolor sí suele ser bastante elevado, pero va a depender mucho de la profundidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a manejar este tipo de heridas? El manejo de este tipo de heridas punzantes, ¿cómo es? A ver, vamos a ver, ¿cómo es este tipo de heridas? En primer lugar, no extraer el objeto, no lo saques, no extraer el objeto si es que está muy profundo, ya que esto puede causar un sangrado mayor, como les el objeto está ahí metido. Si es que no sangra es porque ese objeto está haciendo la función de tapón. Al tú sacarlo, liberas ese tapón y empieza el sangrado que a veces es muy difícil de controlar. Entonces, ¿qué hacer? Pieza de la zona alrededor de la herida con suero, agua potable, agua limpia, tratando de no tocar la herida directamente, cubrir con apósitos estériles y mantener la herida limpia. Luego ir al consultorio, ir a emergencia, ir a la posta, ir a tu centro de salud, donde sea, pero buscar atención médica, ¿sí? Esto puede necesitar una extracción un poco más complicada. Entonces, ¿cómo vas a hacer en este caso? Sin mover el objeto, lo dejas ahí y lo cubres a los alrededores. Claro, tiene que estar ya limpiado, ¿ya? Lo cubres a los alrededores, ¿ya? Cubres sin tocar y lo puedes vendar o lo puedes sostener con algún esparadrapo. Igual acá, ves un clavo, está incrustado alrededor nada más, no tocando el objeto. Entonces, vamos a ponernos en este escenario, ¿ya, chicos? Durante una actividad de un voluntariado, estás ayudando en una construcción de muebles con herramientas manuales. De pronto, uno de los participantes, un jovencito de 20 años, tropieza y se cae sobre una tabla con clavos, ¿no? Se clavó. Se le ha incrustado un clavo en la palma de la mano. Grita de dolor y comienza a sudar frío. No hay ningún personal y estás tú con un botiquín. ¿Cuál es la mejor acción inmediata que deberías de tomar? Te dice, la letra A, B, C, D. Ok. Ajá, pone Milvedi, Geraldine pone A, Jonathan A, Alejandro A, Elvia A, Andrea, Patricia A, Narcisa A, Luz A, Yamilet A, Carolina A, Step A, Karen A. Muy bien. Sofía A, Giovanna A, Milvedi A. A ver, vamos a ver. No tocar, no hacer nada y esperar que alguien se encargue. No, pues algo tienes que hacer, ¿verdad? Lavar la herida con agua, luego dejarla al aire para que cicatrice, tampoco. Sacar el clavo con fuerza para que la herida pueda cerrarse y dejar de doler, tampoco. No tocar el clavo, bien, no lo toques. Inmovilizar la mano, también, como está cabe. Cubrir la herida con apósitos estériles mientras llega la ayuda médica, sí. Entonces la letra A está bien, chicos. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo es el manejo básico entonces de este tipo de heridas? En primer lugar, es el lavado de manos, ¿sí? Protegerse si es necesario, ¿no? En caso está sangrando, pues vas a tener que ponerte algún guante, etcétera, etcétera, ¿no? Luego le haces una herida, la limpieza de la herida, y luego
haces una presión directa controlando el sangrado, ¿no? Y luego la cubres. Fácil, chicos. Te lavas la mano, sí, siempre, por favor. Luego le haces la limpieza herida con agua y jabón y luego aplicas la presión directa con un trapo, paño limpio o de preferencia con una gasa. Y luego la cubres como podemos observar. Si en caso el sangrado ya es mucho, primero entonces haces la presión directa, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar sobre las heridas complicadas en este caso. Heridas complicadas. Déjame ver. Ya. Entonces, dentro de las heridas complicadas, estas ya comprometen capas mucho más profundas, pues, de la piel. Ya no tanto la epidermis o la parte superficial nada más. Estas ya sangran mucho más y pueden tener un riesgo ya de infección que puede comprometer la vida. Entonces, son heridas que no se curan solamente con agua, jabón y con una curita. Por ejemplo, ¿cuáles, doctor? Las laceraciones profundas, cortes irregulares, anchos, extensos, provocados pues por algunos objetos filosos o por algunos accidentes violentos. Esto puede generar un vidrio, metal, maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, mira, ¿cuáles son las características de estas heridas? El sangrado es mucho más abundante, como acá, por ejemplo. Los bordes son irregulares y separados. ¿Recuerdan que hace rato vimos los cortantes que eran así? Así, ¿no? En este caso, no, acá ya son así. Son irregulares los bordes, son feos, son irregulares, son mucho más difíciles de poder afrontar. Entonces, ¿qué más? Pueden exponer grasa, músculos o vasos, por ejemplo, acá ya se ven músculos, y hay un alto riesgo de infección. ¿Ya, chicos? Hay un alto riesgo de infección. Entonces, son heridas mucho más complicadas. También tenemos las heridas cortantes. Son lesiones producidas por un objeto que cortan y penetran a la vez. ¿Cómo cuáles, doctor? Los cuchillos, tijeras, vidrios afilados, ¿sí? Aquí, aunque el orificio no se vea grande, como por ejemplo acá, el orificio no es grande, la profundidad sí puede comprometer serios componentes de nuestro organismo, por ejemplo, vasos, nervios, algunos órganos, ¿ya? Como te dije, los orificios pueden parecer pequeños, ¿no? Acá tú dices, orificio chiquito, pero no, pero ya te imaginarás, pues, todo el daño que puede estar generando por dentro, ¿no? Imagínate acá también, este es un vidrio que le ha entrado a la cabeza, que no se ve muy grande, que digamos, ¿no? No es tan, pero por dentro sabes que ha llegado al cerebro probablemente. El dolor es más que todo a nivel de esa zona. El riesgo de daño interno es bastante grande, ¿no? Bastante grande porque no lo ves. Puede haber una posible hemorragia interna por dentro, por supuesto, y incluso hay que tener cuidado con que se dejen restos dentro del organismo. Chicos, entonces, ¿cómo vamos a manejar estas heridas? ¿Cómo manejamos estas heridas? En primer lugar, no extraer el objeto si está profundamente incrustado, ¿ya? No lo saques, déjalo ahí, ya que esto puede sangrar un sangrado mayor adentro. Como te dije, eso hace la función de tapón en ese momento. Si tú lo sacas, uy, se viene todo el sangrado y ahí sí compromete la vida. Primero limpias la zona alrededor de la herida con agua, suero fisiológico, ¿ya? Sin tocar la herida directamente. Por ejemplo, ves un cuchillo, no lo toques, ¿ya? Cubrir con apósitos estériles y mantener la herida limpia. No esperes que tú en ese momento le vas a salvar la vida a ese paciente o vas a darle el tratamiento definitivo. Salvar la vida sí puedes, pero no el tratamiento definitivo. Eso se hace en el hospital, tienes que llevarlo al hospital. Inclusive puede necesitar una asistencia quirúrgica. Entonces, tienes que llevarlo al hospital una vez que ya lo aseguraste, ya lo vendaste, ya limpiaste los costados, llevarlo al hospital. ¿Ya? Ahora, regresando un poco acá y ver un poquito el empaquetamiento que habían dicho. ¿Qué es el empaquetamiento, doctor? Bien, imagínate que acá está la herida, ¿no? Así, está grande, profunda, ¿ya? Está profunda, está que sangra. Entonces, claro, tú haces presión directa primero, ¿no? Pero si ves que no funciona, pues esa gasa o una gasa limpia la puedes meter acá. La metes y eso va a generar, ahí, por eso se llama empaquetar. Empaquetar ya hace la función de tapón adentro. ¿Ya? ¿Se puede utilizar? Sí se puede utilizar. Entonces vas llenando, vas llenando. Si ves que sigue sangrando, simplemente metes más y vas haciendo presión, presión, presión. ¿Bien, chicos? Ese es más que todo el empaquetamiento. Sí se puede hacer, siempre, pero lo ideal es que sea con algo, con una gasa limpia. Entonces veamos este escenario. Accidente en el jardín. Estás en el jardín de tu casa ayudando a un amigo a cortar algunas ramas con una sierra manual. De repente uno de los trozos de madera se cae y al intentar evitarlo, tu amigo se lastima la mano con una astilla afilada que atraviesa la piel profundamente.
La herida no parece muy grande, pero tu amigo sangra y está como comenzando a sentirse mareado. ¿Cuál es la mejor acción inmediata en ese momento que deberías tú tomar? A, B, C, D. Ya, se pone Jonathan, Patricia C, Elvia C, Alejandro C, Sofía C, Carolina C, Giovanna C, Astrid C, Esther C, Eric C, Narcisa C, a ver qué dicen los demás, Geraldine pone C, Andrés C, Karen C, ya, Milberi C, Doris C. Ok, vamos a verlo uno por uno. Lavar la herida con agua y jabón, ya, pero intentar sacar la astilla para que la herida se cierre, no, obviamente, no lo toques. Ok, Gisela pone C. No, no se saca. ¿Qué más? Colocar un ungüento sobre la herida para evitar la infección y cubrirla con una venda. Nada, no le vas a poner nada de eso, está mal, ningún ungüento. Lavar la herida con agua y esperar que deje de sangrar por sí sola, tampoco. No tocar la astilla, bien, no la toques. Inmovilizar la mano, bien. Cubrir la herida con gasas estériles, bien. Mientras buscas la atención médica, bien, correcto. La letra C está bien, entonces, en este caso. Vamos a ver un video donde vamos a ver cómo se podría manejar más o menos este tipo de heridas que están incrustadas por un objeto punzocortante, ¿ya? Y estamos con Lisbeth y el doctor Carlos Malpica, especialista en emergencias del SAMU, ¿no? Como ven aquí la maqueta que nos ha traído ya nos da alguna pista, ¿no? De lo que vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer cuando se produce, por ejemplo, una incrustación, hay que me estoy trabando hoy día, por un cuerpo extraño? Bueno, ese es un caso extremo, ¿no? Exacto. Es para hacer un ejemplo, pero los casos comunes son más sencillos, ¿no? Generalmente son agujas, hojas grandes, Clavos. tijeras, clavos, exactamente. Pero el concepto que queremos mostrar hoy día es el mismo, ¿no? Lo primero que no debemos hacer es intentar sacarlo, porque el daño que se produce al ingresar puede ser el mismo que generemos al sacarlo. Lo segundo es que muchos cuerpos extraños entran con tanta violencia, con tanta presión, que en sí evitan o cohíben el sangrado. Entonces uno saca el cuerpo extraño y inmediatamente se produce el sangrado y la descompensación, el shock del paciente. Y lo tercero es que tenemos que ver cómo lo inmovilizamos, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, con un elemento casero, por ejemplo, podemos usar un vaso de plástico o podemos usar gasas o tela limpia y vamos con Lisbeth a intentar movilizarlo. El concepto es el siguiente. Si, digamos, tengo un cuchillo o un elemento metálico, a veces cuando ingresa el cuerpo extraño choca contra el hueso y esto puede hacer que la hoja se doble o se parta. Entonces, nosotros no estamos viendo la parte de la hoja, Ujú. pero cuando ocurre esto, yo puedo hacer un movimiento leve, pequeño movimiento fuera, pequeño, pero adentro el daño puede ser mucho. Entonces, el concepto aquí es la inmovilización del cuerpo extraño. Claro, como les dije, o sea, por dentro, tú dices, ay, por fuera le moví un poquito nomás, pero todo ese filo o lo que sea que haya entrado en ese momento, puede generar un daño interno, que por más que sea chiquito, no necesariamente, por dentro sí puede estar rozando un vaso, tocando un vaso y si genera un corte, ¿ya? Entonces, por eso es importante inmovilizarlo. Inmediatamente el traslado a un establecimiento de salud y si hay un sangrado tratar de cohibirlo, que es lo que vamos a intentar hacer ahora. Entonces, una opción es usar un vaso de plástico. Podemos colocar gasas en el entorno. Podemos usar elementos caseros. Tenemos que tener elementos de bioseguridad, al menos un guante, porque la sangre podemos transmitir enfermedades o nos podemos contagiar de enfermedades, más que el HIV de hepatitis, ¿no? Exacto. Y vamos a Porque tratar de hacer una inmovilización en X. El concepto aquí es fijar el cuerpo extraño. Si no tenemos condiciones o no tenemos elementos para poder hacer la inmovilización, al menos tranquilizar al paciente, explicarle de que lo que tiene es delicado, pero que va a sobrevivir, que colabore, porque el paciente puede sentir que se está muriendo, y tratar de
inmovilizar al menos con las manos el cuerpo extraño hasta que llegue ayuda profesional llamando al 106, al SAMU. Muy bien. Ahora, por ejemplo, esto es lo que se debería hacer, digamos, con un cuerpo extraño como un cuchillo, que es algo ya más grande, ¿no? Sí. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, un clavo o, como decía usted, una aguja, Pero generalmente el ¿ahí sí clavo podemos retirarlo? lo ideal sería que no, porque el problema es que podemos partir la esquirla o a veces hay una oportunidad única de sacarlo. Entonces, a veces por intentar hacerlo lo introducimos más. Lo importante es la ubicación y tratar de inmovilizar en todo caso la mano, para que no, si moviliza la mano puede caminar, digamos. Pueden ser vidrios, Claro, a cristales veces, también es verdad. o es accidentes de trabajo, no está trabajando con esmeril, se parte la hoja y salen como proyectiles. O incluso ya en cuerpos extraños como el ojo, ¿no? Que de todas maneras tiene que ser valorado por un oftalmólogo. Exacto. Entonces, una de las indicaciones más importantes es no intentar retirar el cuerpo extraño, ¿no? Sí, Punto número 1. correcto. Segundo paso, inmovilizar. Inmovilizar el cuerpo extraño. Eso es importante lo que usted acaba de decir, ¿no? Que puede que para nosotros sea un movimiento simple que podemos hacer, por ejemplo, en el mango, Claro. ¿no? Pero por dentro podemos estar sabemos la ocasionando una desgracia. Claro, no sabemos la longitud de la hoja, ¿no? O si se ha fragmentado, o si se ha abierto, o se ha doblado. Entonces, muchas veces uno llega a la escena y el paciente dice, sácamelo, arráncalo. No se puede hacer eso. Eso se hace incluso ni en la emergencia, se hace incluso en sala de operaciones. Cuando uno tiene todo el aparataje y el soporte para, en caso que haya un súbito sangrado o alguna complicación, se maneja en sala de operaciones. Claro, ¿no? Y ahora, ahí lo que puede ser es que ese cuerpo extraño no puede estar, digamos, sucio y podría generar una infección. Sí, pero eso ya es un manejo posterior, ¿no? Después. O sea, sí, igual hay que usar la vacuna antitetánica, o sea, hay toda una cobertura o un procedimiento que se sigue en estos casos. Muy bien, doctor. Justo ahí donde ha puesto, es una zona bien peligrosa, ¿no? Lo otro, a veces pensamos que la lesión, porque ingresó por el abdomen, es en el abdomen, y eso no es cierto. A veces puede ingresar por el abdomen y comprometer el tórax, o a la inversa. Puede ingresar por el tórax y comprometer el abdomen. Perfecto, muy bien. Como siempre, doctor, Carlos Malpica. Perfecto, Lisbeth, también muchísimas gracias por habernos enseñado una vez más. Son cosas súper útiles, muy útiles. Esto es cierto, ¿no? Y como usted dice, siempre nos enseña cosas, ¿no? Que realmente las hacemos mal nosotros No, la en intención casa. es tener pequeños tips, pequeñas cosas que sean útiles y al menos saber el qué no hacer y el qué Importante. hacer, ¿no? Mucho ayuda a veces el saber el qué no hacer. Sí, sí, aquí cada miércoles, ¿no? Vamos aprendiendo, ¿no? Cada vez más y más, ¿no? A ver, ¿qué nos prepara para la siguiente semana? Vamos a ver. Vamos a ver, muy bien. Muchísimas gracias. Ok, chicos. Bien. Como dicen, una de las cosas más importantes también es saber qué no hacer, ¿verdad? A veces es bueno hacer poco, pero hacerlo bien, que hacer un montón y hacerlo mal. Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, también vamos a tener heridas abulsivas. ¿Qué son las heridas abulsivas, doctor? Son abulsiones que se generan, pues, por una pérdida ya sea parcial o total de una parte de la piel. Ya, generalmente esto suele generarse por accidentes con maquinaria pesada, mordeduras o algún traumatismo severo. Entonces, como puedes ver acá, ¿cuáles son las características? El tejido se desgarra, ¿no? Y se hace en un colgajo. Mira acá, por ejemplo. ¿Verdad? El sangrado ya es profuso, ¿sí? Hay una presencia de tejido desvitalizado, que quiere decir que está tejido que se puede estar moviendo, porque ya no le está llegando el correcto aporte sanguíneo, y hay una exposición de estructuras internas. Por ejemplo, acá se ven músculos, tendones, arterias, nervios. Entonces, ven cómo está, son avulsiones. Acá también, acá se ha ido casi totalmente, esta parte de acá se ha ido parcialmente, ¿ya? Las famosas también amputaciones. Las amputaciones es la separación completa, pues, de alguna parte del cuerpo, usualmente son dedos, manos, piernas, pie, etcétera, etcétera. Debido esto a traumatismos severos, como por ejemplo, pueden haber amputaciones limpias, que quiere decir que el corte es recto, como por ejemplo acá, todo. O irregulares, por aplastamiento o torsión también, ¿no? Mira, ve acá, está irregular, no es bonito. Entonces, ¿cuáles son las características? Obviamente una pérdida total del segmento corporal, de ese segmento. La hemorragia en este caso es intensa. Hay un alto riesgo de shock. ¿Qué shock? Que el paciente se descompense en ese momento y pueda morir. Es posible reimplantación si se conserva correctamente la parte amputada, dice, ¿no? Eso es lo que nos dice la teoría. Yo cumplo con todas. Pero al menos es difícil que eso se haga hoy en día en la práctica diaria, por muchos motivos.
Quizá en los países del primer mundo sí, pero al menos en Latinoamérica eso difícilmente te pueda pasar. Entonces, ¿cómo vamos a manejar correctamente este tipo de heridas? Primero, mira, ¿ves? Hay una amputación, aplicar presión directa sobre la zona, ¿ya? Sobre la zona de la amputación con gasas estériles para un control del sangrado. Si es que puedes hacerlo, eleva la parte amputada, si es posible, para así disminuir el sangrado. Conservar la parte amputada en un recipiente limpio con agua o suero fisiológico, no directamente con hielo. Como te digo, la teoría te dice así para una posible reimplantación, pero eso ya va a depender de muchos factores dentro del hospital. Y te lo llevas de frente al hospital de emergencias, ¿no? Para un tratamiento quirúrgico, reimplantación, etcétera, etcétera. Entonces, ven, no dice torniquete primero, ¿sí o no? Primero es presión directa primero. Si con presión directa no controlo, y ahí pues ya puedo hacer un torniquete. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Vamos a ver un ejemplo. Accidente de tránsito. En un accidente de tránsito, uno de los ocupantes del vehículo ha sufrido una amputación parcial de la pierna, así como ves acá. No está bonito, ¿verdad? Quedando la extremidad separada del cuerpo. El sangrado es profuso y la persona está en shock. ¿Cuál es la acción inmediata que deberías de tomar? A ver, A, B, C, D. Los leo. A ver, los leo. A, B, ponen. Ya. A ver, B, ponen Ivana, Daniela, B, 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 B. Acá el problema es el sangrado, ¿no? Sangrado que está sangrando mucho, dice. B, pone Milvedi, Narcisa, Geraldine, Karen, Fernando, Daniela, B, Ivana, B, 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 Jonathan, B. Ya, ya, ¿qué más? Ok, bien. Vamos a ver. Esperar que los servicios de emergencia sin hacer nada, no. Colocar la extremidad amputada directamente sobre el hielo, tampoco. Cubrir la amputación con una venda elástica apretada para controlarla, ya estaría bien. Aplicar presión en la zona de la amputación para detener el sangrado. También estaría bien. Aplicar presión en la zona de la amputación para detener el sangrado, sí. Cubrir la amputación con una venda elástica apretada. No tan apretada tampoco, lo suficiente. Esto hay que tomarlo con pinzas, ¿ya? No tan apretada tampoco, lo suficiente. En verdad, la A y la B estarían bien. Y si se hacen los dos, mucho mejor. Si se hacen los dos, mucho mejor. Entonces, las dos están bien en este caso, ¿ya, chicos? Las dos están bien, la A y la B. Primero me aplicas presión, aunque te dice inmediata, lo primero que tienes que hacer es aplicar presión sobre la zona amputada, ¿ya? Después ayuda ya con la venda, pero los dos están bien. Pero primero la A y luego la B, ¿ya, chicos? Ya, primero la A y luego la B, porque te dice acción inmediata, o sea, lo primero que vas a hacer en ese momento, ¿ya? Vamos a ver. Ahora vamos a ver las hemorragias, los tipos de hemorragias, ¿ya? Y cómo vamos a controlarlas. Recuerda que una hemorragia, en primer lugar, es la pérdida de sangre, ¿no? Fuera de los vasos sanguíneos. Hay varios tipos de hemorragia. En primer lugar, pues las hemorragias externas. Estas hemorragias externas, a su vez, se dividen en tres: venosa, arterial y capilar. La venosa, su propio nombre lo dice, se origina de las venas, pues obviamente. Y acá alguna de las características, ¿sí? Bueno, y alguien tiene razón. ¿Dónde vas a conseguir una venda en ese momento? Ok, bueno, regresemos. Se origina de las venas o el sangrado venoso, ¿verdad? Y una de las características aquí es que el color es rojo oscuro, ¿ya? Rojo oscuro. El flujo es constante, pero lento. ¿Qué más? Y este sangrado obviamente es continuo, pero es más fácil de controlar, ¿ya? ¿Se puede perder bastante sangre? Sí, pero hay que ver de qué vena de qué vena viene. Es más fácil de controlar. Por el contrario, una arterial se origina obviamente de las arterias, ¿ya? Se origina de las arterias, lo que provocaría pues un sangrado rápido, mírame. En la venosa sale así nomás, ¿no? En cambio, en la arterial sale a presión, sale a chorro, como si fuese una manguera, porque las arterias manejan mucho más presión que las venas, entonces sale así a presión, a chorro, ¿ya? Y el color, ¿cómo es el color? Rojo brillante, rojo rutilante.
Entonces el sangrado en este caso es pulsátil porque las arterias vienen del corazón. Y puede ser potencialmente mortal si es que no se controla, ¿ya? Si es que no se controla. ¿Qué más? Y el sangrado capilar, que es este de acá, pues, ¿no? Este de acá. Sangrado capilar son lesiones pequeñitas, nada más, que solamente sangran los capilares. Esto a veces se controla solito el sangrado, o puedes ayudarlo también con presión directa. Y estas no son graves, pues, ¿no? Son sangrados superficiales, nada más. Ya, entonces, vamos a ver las características, vamos a recordar, a ver, en estado atentos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los tipos de hemorragia? Como te dije acá, Carolina, tipos de hemorragia. En primer lugar, hemorragia externa. Hemorragia externa se puede dividir en la arterial, capilar, venosa. Ejemplos, y ahorita vamos a ver ejemplos. Ejemplos son todos los que hemos estado viendo hace rato. Es que, ¿cómo darte un ejemplo? De la vena yugular, también es un ejemplo. De la arteria radial, también es un ejemplo. Va a depender mucho de qué tipo, de dónde se está afectando. ¿Ya? Entonces, en ese momento, si tú deseas ver qué tipo de qué arteria viene, de qué arteria viene, de qué vena viene, va a ser, ya escapa de lo que es primeros auxilios. En este caso, lo que solo a ti te interesa es saber, reconocer si es arterial o venosa y cómo controlarlo. Eso es lo que nos interesa aquí a nosotros como primeros auxilios. Ya chicos, ahora, ¿por qué es importante? Porque hay que saber, como le dije, la venosa se puede controlar más fácilmente, en cambio la arterial ya es un riesgo inminente de muerte, ¿ya? Entonces por eso es importante aprender a reconocerlos. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá, tengan que estar atentos, porque puede venir su examen, ¿ah? De más tarde, ya. Entonces, ¿cómo es la arterial, chicos? A ver, ¿cómo es la venosa? Uno, la venosa, ya pues lo poner con eso. ¿Qué color es? ¿Cuál es su color del sangrado venoso? Color, chicos, de la venosa. Rojo, pero rojo qué? Rojo oscuro, rojo claro, brillante. Ok, Sofía dice oscuro, Liz dice oscuro, oscuro dice Luz, Carolina, Lilia. Ok, claro, ¿verdad? Es rojo oscuro, muy bien. Es rojo oscuro. Muy bien, chicos. ¿Cómo es el flujo? ¿Sale a presión o sale lento? ¿A presión o lento? Luz dice lento, lento, dice Liz, Patricia lento, Sofía lento, Carolina lento, Juliet lento, lento Beatriz. Muy bien, claro que sí, esto es lento, ¿no? Lento, muy bien. ¿Y cómo sería en este caso entonces el arterial? ¿Qué color es? Muy bien, Geraldine. ¿Qué color es? Rojo brillante, dice Carolina, Luz. Liz, Lilia, Patricia, Giovanna, rojo brillante. Muy bien, chicos. Entonces, en este caso es rojo brillante, ¿no? Rojo brillante. ¿Y con qué presión sale? ¿Sale fuerte, despacio, a presión? ¿Sale a chorro, no? Rápido, dice Geraldine, Patricia, Luz dice fuerte. Rápido, ¿verdad? Abundante, Carolina, rápido. Muy bien. Esto sale a chorro, ¿no? A chorro. Ok, a chorro. Muy bien, chicos. Entonces, y obviamente esto sí es el riesgo inminente de muerte, ¿no? Riesgo inminente de muerte. Dependiendo también de qué arteria. Ok, bien. Entonces, otros tipos de hemorragia son las hemorragias internas, ¿ya? Las hemorragias internas, que estas pues obviamente ocurren dentro del cuerpo. ¿Ya? A menudo estos suelen ser pues causados netamente por un golpe, caída o accidentes. Y el sangrado en este caso es mucho más difícil de identificar. ¿Ya? Por ejemplo, tú ves esto, un accidente de tránsito, se ha golpeado fuertemente el abdomen, puede ser, por ejemplo, contra el timón del auto, y tú ves esto. Entonces no vas a pensar que simplemente se ha golpeado y es superficial. Entonces, cuando ves esto, hay que pensar en una hemorragia interna, de que está sangrando dentro del abdomen, ¿ya? Hay un dolor abdominal, puede haber hinchazón, hematomas es esto morado. Puede causar shock, sí, ¿sí? Si es de abdomen, sí, de abdomen hay un montón de arterias dentro. Y usualmente necesitan intervención quirúrgica en este caso. ¿Ya, chicos? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá es un hematoma que parece más simple a comparación a esto del abdomen, ¿ya? Entonces, esto es importante, lo de la hemorragia interna, porque a veces se detecta netamente dentro del hospital, ya los médicos tenemos maniobras para poder verlo.
Ya, pero lo importante es que ustedes lo detecten así, si es que ya está moradito, entonces ya ven, ah, no, algo está pasando dentro. Y obviamente la hemorragia masiva, que esto ya es una pérdida significativa de la sangre de manera rápida. El sangrado es profuso y rápido, y esto puede pues llevarte a la muerte si no se atiende de manera inmediata. ¿Ya, chicos? Vamos a ver. Entonces vamos a ver los principios básicos para el control de hemorragias. Uno, ¿ya? Sí, van cambiando de color según la degradación de la sangre. Porque van de morado, rojo, y van poniéndose verdecito y así hasta que se diluye en la sangre. ¿Ya? Uno, presión directa. ¿Cómo vamos a controlar? Uno, presión directa. ¿Ya? Paso uno, usar un paño limpio, gasa o vendaje, cualquiera. Si tienes un botiquín, bacán. ¿Ya? Dos, aplica presión directa sobre la herida. Esto ayuda a detener el flujo sanguíneo, el flujo de sangre en esa zona, para formar un coágulo. Lo que buscas es un coágulo para sellar la herida. ¿Ya? Paso tres, mira, esto es importante. Si la gasa o el paño se empapan, no lo saques, déjalo ahí. ¿Sí? En su lugar, ¿qué vas a hacer en vez de eso? Lo vas a tapar encima, vas a poner otra capa encima, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta gasa que ya está empapada adentro ya está formando un coágulo. Tú lo sacas, vas a otra vez, empieza el sangrado. Entonces ya hizo la función de tapón. Entonces no lo saques, solo colocas una nueva capa encima y sigues continuando haciendo. Eso es importante, esto que les he colocado. Si se empapa, no lo saques, ¿ya? ¿Qué más? Elevar el miembro afectado en este caso. Elevar el miembro afectado. Si la hemorragia es en un brazo, en una pierna, lo ideal es colocarlo por encima del corazón. Pero mira cómo te pone acá si no hay fracturas. Obviamente que si tú sospechas acá que se ha roto el brazo, lo que sea, no le vas a hacer esto, ya, pues no lo hagas. Siempre y cuando no haya fracturas. ¿Ya? Esto ayudará que, pues, por gravedad, la sangre va a bajar y ya no va a estar a nivel de la herida. Ya va a bajar, va a sangrar menos. Pero si es que no hay fractura, como te digo, ¿ya? ¿Ya? Si no hay fractura, no lo hagas. ¿Qué más? Vendaje compresivo. Una vez que ya hiciste presión directa con la gasa, con el apósito, haces un vendaje compresivo. Utilizas gasas estériles o alguna gasa un poco más grande para aplicar presión mientras vas envolviendo la herida alrededor. Asegúrate que el vendaje sea lo suficientemente apretado como para poder detener el sangrado, pero no tanto como para cortar la circulación, ¿ya? Si el sangrado persiste, ¿qué vas a hacer? Sigue sangrando, colocas más capas de vendaje, ¿sí? Colocas más capas de vendaje, ¿ya? Si el vendaje se empapa, ¿ves? Se pone rojo, 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 agregas gasa y venda, pero no lo saques ya lo que está ahí encima, porque como te dije, esto ya está haciendo la función de tapón. Y ahora, el torniquete, solo en casos extremos, como te dice acá, solo en casos extremos se va a hacer torniquete. ¿Cuándo lo voy a usar, doctor? Solo en hemorragias masivas que no se controlan, mira, ven, que no se controlan con presión directa o con algún vendaje. Ahí voy a utilizar el torniquete, ¿ya? Actualmente se utiliza cuando es de sangrado tipo arterial y no puedes detenerlo con presión directa. ¿Cómo hacerlo? Colocas el torniquete entre la herida y el corazón, o sea, más o menos a esa altura. Giras el torniquete hasta que el sangrado se detenga, pero no lo dejes por más de 2 horas, como les había dicho en la primera clase. El torniquete debe ser el último recurso, ¿ya? Porque como les dije, puede generar un daño a los tejidos, a los demás tejidos y a los nervios. ¿Ok? Porque cortas toda la circulación en esa zona, no solamente la vida, cortas toda la circulación, ¿entiendes? Entonces, el torniquete puede causar un daño si es que lo tienes por mucho tiempo. Esto debe ser el último recurso. Entonces, vamos a ver cómo se hace un torniquete, ¿ya? Vayan leyendo, porque esto no tiene audio.
Siempre colocar la hora en que se acueste, ¿ya chicos? Siempre colocar la hora en que se acueste. Entonces vamos recapitulando un poquito. Entonces utilizan la tela, unos 4 o 5 centímetros por encima de la herida, ¿ya? Donde está la herida y lo ponen por encima. Por encima la ponen. Amarran. Y pueden utilizar un plumón, un palito, lo que sea, para que eso haga la función de llave, como si fuese la llave de un caño, de un grifo. Así. ¿Ya? Y eso va a regular la presión. Eso va a regular la presión, entonces. Ya está. Y colocan la hora, como les había dicho, de que se pone. Y se lleva al hospital. ¿Ya? Entonces vamos a jugar un ratito a hacer un mito versus verdad, ¿ya chicos? Un mito versus verdad. Esto me va a decir si es verdadero, falso, mito o realidad. En primer lugar, uno, las heridas punzocortantes deben tener el objeto incrustado retirado para permitir de que la herida cierre más rápido. ¿Eso es verdadero o falso? O sea, se debe sacar el objeto punzocortante incrustado para permitir que la herida sane más rápido, cierre más rápido. ¿Verdadero o falso? Falso, dice Juliet. ¿Qué más? A ver, los leo. Liz pone falso, Daniela pone falso, Venus falso, Carolina igual, André, Patricia, Esther, Karen, Geraldine, falso, Eric, Ruth, Narcisa, Adriana, Beatriz, falso, Katy, falso, a ver los demás, Elvia, falso. Muy bien. Perfecto, chicos. Claro, esto es falso, ¿verdad? Esto no se saca, habíamos dicho. No se saca. Muy bien, Yandy. Número 2. El alcohol es la mejor opción para limpiar la herida porque desinfecta eficazmente. ¿Falso o verdadero? Wilmer, falso. Carolina, falso. Liz, falso. Ruth, falso. Eric, falso. Yandy, PG, falso. Patricia, falso. Daniela, falso. Ok. Juliet, falso. Beatriz, Zuleika, Karen, Katy, Esther, coinciden que esto es falso. Ok, muy bien, Joana. ¿Qué más? Si una extremidad está sangrando, la mejor opción es mantenerla elevada por encima del corazón. Estaría bien, si una extremidad sangra, mejor es alzarla para que no sangre mucho. Verdadero, siempre y cuando no tenga fractura, dice Michelle. Yanli, verdadero. Falso ponen. Elvia, falso. André, falso. Ruth, falso. Verdadero. Geraldine, verdadero. Verdadero, si es que no tiene fractura, dice muy bien. Claro, esto es verdadero siempre y cuando no haya fractura, recuerden, ¿ah? Si es que hay fractura, ya no lo hago. Muy bien. Cuando una herida está sangrando mucho, es recomendable cambiar la gasa porque está empapada para evitar que se infecte. ¿Esto es verdadero o falso? Ok, Jonathan pone falso, Ruth falso, Yanni falso, Liz falso, Carolina falso, Karen falso, Michelle, Adriana, Beatriz, Juliet coinciden en falso, Lilia, Zuleika, Wilmer falso, Geraldine falso, Eric falso, Narcisa falso, André falso, Elvia falso. Muy bien, no se cambia, ¿verdad? No se cambia la gasa, se pone una encima nada más, se pone una encima. Okay. Si una persona tiene un sangrado nasal, epistaxis también llamada, lo primero que debes hacer es ponerla boca arriba, así, boca arriba. ¿Eso es verdadero o falso? Falso pone Eric, André falso, Yerlin PG pone falso, Karen falso, Elvia falso, Zuleika falso, 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 falso. Ok, muy bien. Entonces eso es falso, ¿verdad? No se hace. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué se hace entonces, doctor? Mira, ya, vamos a ver. A ver, voy a quitar los lentes un rato. Bien, ustedes para poder controlar un sangrado nasal, ¿qué van a hacer en ese momento? Primero, conjunto conmigo, lo que van a hacer es tóquense la nariz, la parte del tabique. Tóquense la nariz, ¿ya? ¿Están tocando la nariz? Espero que sí. Tóquense la nariz. Van bajando y van a empezar a sentir más blando. Ese es un cartílago que se puede mover. Ese es el cartílago, ¿ya? Ahí, en ese punto donde ustedes empiezan a hablar así, aprietan. Una vez que termine el hueso nasal, el famoso tabique, bajan, sienten el cartílago y aprietan hasta que su voz empieza a sonar así. Entonces, aprietan ahí, una vez que está apretado ahí, lo tienen de 5 a 10 minutos para controlar el sangrado. No se van a ir ni para atrás, ¿no? Porque ese sangrado puede bajar hacia su
hacia su zona de su boca y puede generar vómito. Entonces simplemente inclinan un poquito la cabecita hacia adelante y listo, ya está. ¿Ya? Nada más y aprietan durante 5 a 10 minutos, ¿ya? De 5 a 10 minutos. Muy bien, chicos. Entonces así van a controlar el sangre. Si es que no controla con eso, ya pues se van de emergencia al hospital. Correcto. Ahora vamos a hablar un poquito de vendajes. Muy bien, 912. Vamos a hablar de los vendajes, porque hemos visto hace rato vendajes, pero vamos a ver cómo se hace. ¿Qué tipos de vendajes hay? Entonces, el vendaje, ¿para qué sirve? El vendaje no solamente es que vas a dar una vuelta a la tela, es una herramienta básica de los primeros auxilios. ¿Por qué? Porque puede proteger a las heridas de infecciones, controla hemorragias, como hemos visto hace rato, inmoviliza lesiones, como por ejemplo esguinces, fracturas, y da soporte también a algunos músculos o articulaciones, chicos. Entonces vamos a ver los tipos de vendaje. En primer lugar, el vendaje circular, que es el vendaje más básico que existe. Pero por ser básico no quiere decir de que sea el que no se utiliza o el más inútil, por llamarlo de alguna forma, no, por el contrario, es uno de los más importantes. ¿Dónde se utiliza? En zonas estrechas o cilíndricas, como por ejemplo dedos, muñecas y parte superior del pie también, por ejemplo. ¿Cómo se hace, doctor? Se da vueltas completas sobre la misma zona, sin avanzar, sin subir, sobre la misma zona. Esto es ideal para iniciar o finalizar otros vendajes también que puede asegurar, ¿no? Y se utiliza, o también se puede utilizar para sostener, sujetar alguna gasa pequeña. Ten en cuenta que no tienes que apretar de lado, pues, ¿no? Por ejemplo, que los dedos no cambien de color, porque eso indicaría que lo estás haciendo muy rápido. Entonces vamos viendo acá cómo lo hace esta persona. Lo vamos leyendo. En este caso, esta persona primero coloca algodón, ¿no? Coloca un vendaje de algodón para evitar que así uy, para evitar que pueda lastimar la vena, ¿no? Esto no lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces empiezas ahí a dar vueltas. Como pueden darse cuenta, dan vueltas en su mismo lugar. En su mismo lugar, ven que no avanza, ahí nomás se queda. Avanza, 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 y ya está. Luego pueden asegurar con una esparadrapo, con el ganchito que traen las vendas, con lo que ustedes deseen. ¿Sí? Ese es el vendaje circular, súper fácil. Muy bien. Ahora vamos a ver el vendaje tipo espiral. Tipo espiral. ¿Dónde vamos a utilizar el vendaje tipo espiral? Se usa en zonas que son más largas y rectas, como por ejemplo, ¿dónde? Antebrazos, brazos también, pantorrillas, muslos. ¿Cómo se hace, doctor? Inicias desde abajo, por ejemplo acá, inicias desde abajo, y vas subiendo, 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 subiendo. Más o menos cubres 2/3 de la vuelta anterior, ¿ya? Y puedes terminar con un vendaje circular. ¿Para qué te va a servir? Para cubrir heridas grandes, para sostener gasas grandes, proteger ya zonas más amplias, sujetar algún apósito o compresa. Entonces acá vamos a ver cómo se hace. Bueno, en este caso, esta persona otra vez empieza poniendo algodón. Este paso pueden saltárselo si ustedes desean. Ya. Ahora sí, con vendaje. Entonces, en este caso, esta persona lo va a iniciar asegurando por la palma de la mano, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace después? Empieza a subir, ¿eh? Empieza a subir. Más o menos cubre la mitad o 2/3 de la vuelta anterior. Todo esto. También, ¿eh? Todo esto, ¿eh? Empieza a subir. Y al final asegura nada más, pues, ¿ya? Muy bien, doctor, no se puede colocar la venda tan ajustada. No, no se puede colocar, no se debería de ajustar la venda tan ajustada. Ahora vamos a ver el vendaje en 8, el famoso vendaje en 8. ¿Dónde se utiliza? Más que todo se utiliza en articulaciones, ¿ya? En articulaciones, como por ejemplo tobillos, rodillas, codos, muñecas, ¿ya? ¿Cómo se hace, doctor? Bien. Entonces, mira, se comienza con una vuelta alrededor de la parte inferior o superior, dependiendo de dónde sea la zona, ¿ya?
y se va cruzando en diagonal. Esta es la parte más importante. Se va cruzando en diagonal por el centro, o un 8, ¿ya? Continuando así, por arriba y por abajo, por arriba y por abajo. ¿Para qué sirve? Permite la movilidad parcial, pues parcial. No se trata tampoco de movilizar al 100%. Permite la movilidad parcial. Proporciona mayor soporte a articulaciones lesionadas, ideal para esguinces o torceduras. ¿Sí? Este es un tip para que te acuerdes. Vendaje en 8 para no quedar cojo. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se hace. Acá yo les voy a ir explicando poco a poco. Tuviste un esguince, te enseño cómo hacer un vendaje en Acá nos 8. van a enseñar cómo hacer el vendaje en 8. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sirve para cuál? O sea, En la unión de articulaciones. dos huesos. Algunos ejemplos pueden ser la rodilla, el codo, pero la más común de todas. La más es el tobillo. común, la lesión es en el tobillo. Y así va a empezar. Y vamos a colocar Pues ahí está el vendaje. primero en la parte de arriba. Empieza desde arriba, da una vuelta por arriba, asegura, y luego ya empieza a bajar. Baja, da una vuelta al empeine del pie, asegura, ahí, y luego así en X. Da una vuelta arriba, y otra vez baja. Da una vuelta al empeine, y otra vez sube. Y forma esto, como si fuese el infinito o el 8. La intención es ¿Ya? seguir el trayecto de los ligamentos que han sido lesionados. Y de esta forma le quitamos presión a los mismos. Vamos otra vez. Y vamos a colocar la venda primero en la parte de arriba. Y, como les he dicho anteriormente, hay que hacer un segurito con esta pestañita. Después vamos a descender hacia la parte Y baja. del paciente. Y también vamos a empezar a vendar. Pero ahora Y baja. vamos a Luego, ¿qué hace? Mira. por la externa. Por arriba, por el otro lado, en diagonal. Y ahí como que forma un 8 o una X, ¿verdad? Bien, bastante fácil. Ahora vamos a ver el vendaje triangular, ¿no? ¿Sí? El vendaje triangular. ¿Dónde se va a usar? Se puede utilizar en la cabeza. Las vueltas son las que te alcancen con la venda. Las vueltas que te alcancen en la venda, ¿ya? Todo lo que te alcance hasta acabar la venda. El vendaje triangular lo vas a utilizar tú en la cabeza, por ejemplo, manos, pies, o como cabestrillo también para sostener el brazo o antebrazo ante una fractura o ante un golpe. ¿Cómo se usa? Se usa una tela doblada en triángulo, o pañuelo, camiseta, sábana, lo que quieras, pero en triángulo, y se coloca alrededor del área y se anuda se anudan los extremos. Ya, vamos a ver, ¿para qué sirve? Para cubrir una herida en lugares difíciles, por ejemplo, inmovilizar extremidades cuando no hay férula, y esto es una técnica bastante rápida para improvisar en la calle. Vamos a utilizarlo en la cabeza en primer lugar, ¿ya? Pues miren, esta venda se utiliza por arriba, lo pone alrededor de la frente, y amarra, ¿ves? Ya está. Esto es para una herida, por ejemplo, en la frente o alguna parte de la parte del cráneo, ¿verdad? Se puede utilizar bastante fácil. Vamos a ver cómo lo hace otra vez. Esa venda como que lo dobló en triángulo, como un pañuelo. Y lo amarra, ¿ya? Vamos a ver ahora cómo utilizarlo para un cabestrillo. Entonces esta persona utiliza su mantita, su chalina. Cabestrillo improvisado. Sitúese detrás de la persona y coloque la venda Ese es- triangular exterior. Lo hace en forma triangular en primer de forma lugar, que ¿no? cuelgue por debajo del brazo lesionado, por delante, sobre el torso. Son 3 La punta puntas, ¿no? superior debe pasar por encima del hombro sano y la que queda en medio hacia el codo del Una brazo punta lesionado. va acá, Coloque el antebrazo de la víctima. una punta va acá, ligeramente ahí está. es decir, La otra punta va que la acá mano y quede la otra un poco punta más va alta abajo. que el codo, cruzada sobre su pecho, con los dedos hacia el hombro opuesto. Sujete la punta más cercana al codo. La punta de abajo Lleve se el va otro hacia extremo atrás, del triángulo hacia la el espalda. hombro del brazo lesionado, de forma que el brazo repose sobre Y la por tela. atrás Amarre ya con se amarra, punto ¿ves? los dos extremos hacia un lado del cuello, Y por atrás remetiendo los se amarra. extremos por debajo del nudo para almohadillar. No coloque el nudo sobre los huesos de la columna vertebral. Remeta Ya o está. pliegue la punta que queda libre. Y bueno, te dice si tienes algún pañuelo imperdible, se algún clip, ajuste algo, pues alrededor del codo. puedes asegurarlo ahí, Si es ¿no? posible, sujetarla con un imperdible o esparadrapo. Deje los dedos descubiertos está. para controlar el color y la temperatura. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver algunas situaciones. Vamos a ponernos en un pequeño simulacro. Y vamos a ver qué vendajes ustedes utilizarían en este caso. Vamos a ver, escenario número 1. Corten el dedo. Estás en casa cocinando y alguien se corta el dedo con un cuchillo. No es profundo, pero sangra.
¿Qué tipo de vendaje aplicarías? A, B, C. A ver, chicos, estoy leyendo. A, B, C. Circular, semichel, Dayabot circular. B dice Juliet, o sea, circular. El vía B, circular, 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 circular. Carolina, Daniel, Esther, Beatriz, Giovanna, circular por Gisela. Muy bien, chicos, correcto. Circular, pues, ¿no? Circular. Para los deditos, circular. Muy bien, chicos, correcto. Muy bien, Geraldine PG. Circulares, Narcisa también. Correcto. Escenario 2. Esguince en el tobillo. Una persona se dobla el tobillo durante un partido de fútbol. Está inflamado y no puede moverlo. ¿Qué tipo de vendaje utilizarías para este tobillo para darle soporte? Venus dice en 8. Alguien pone la C en 8. Sofía 8. Dairud 8. Liz 8. Michelle 8. Elvia 8. Esther 8. Carolina 8. Juliet 8, Carolina, todos ponen 8, ¿no? Muy bien, chicos. Recuerden, vendaje en 8 para no quedarme cojo, ¿no? Muy bien. La C, vendaje en 8. Perfecto, chicos. Muy bien. Vamos con la otra. Herida en el antebrazo. Un niño, ¿ok? Y se rasga el brazo. No hay herida, pero hay una herida larga que necesita cubrirse. ¿Dónde? En el antebrazo. ¿Qué tipo de vendaje aplicarías? A, B, C. A ver, los leo. A, B, C. Se pone Carolina, espiral. C, espiral, espiral. Triangular ponen. Espiral, espiral. C, C. ¿Por qué están poniendo C, chicos? Te dice que se raspa el antebrazo, ¿ya? Se raspó esta parte del antebrazo, ¿ya? Y no hay una hemorragia intensa. Lo que buscas es aquí es cubrir la herida, cubrir la herida. ¿Con qué vas a cubrir la herida? ¿Qué dijimos por acá? ¿Con qué se cubre la herida en antebrazos? ¿Sabe? Para antebrazos, ¿ven? ¿Cómo cubre el antebrazo? Entonces, ¿cuál sería? La letra A, ¿verdad? Miren, acá también cómo lo hace. La letra A, ¿no? No estoy, la pregunta no dice que sea para una fractura y ponerlo como un cabestrillo, ¿no? Como lo que entiendo que creen que lo pueden utilizar acá. No. Te dice vendaje, como vendaje. Ya, este cabestrillo más que todo para sostén, por ejemplo, cuando alguien se golpea muy fuerte el brazo, hay sospecha de fractura de brazo o de antebrazos, se puede utilizar ese cabestrillo para evitar el peso, ¿no? Pero si te dice por una herida, ¿qué vendaje? Lo mejor es el vendaje en espiral. ¿No, chicos? Vendaje en espiral en este caso. Muy bien. 5. Herida en el muslo con sangrado intenso. Estás en un accidente de tránsito, una persona tiene una herida profunda en el muslo con sangrado considerable. Además, hay un trozo de cristal incrustado en la herida, lo que complica más la situación. Consciente, pero parece débil. ¿Qué harías primero? A, B, C, D. A, B, C, D. A ver, los leo. Ya. Retirar el cristal. Se ponen, ya. Se pone Karen, Liz, Giovanna, C, Esther, C. Ya. Se ponen, ya. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver poco a poco, ¿ya? Se ponen ya. A ver, letra A, retirar el cristal. Vamos a sacar el cristal, sabiendo que el cristal está incrustado, se saca el objeto extraño, a ver, vamos contestando. Se saca el cuerpo extraño, se saca adentro. No, ¿verdad? No se saca, muy bien, no se saca, pues esto puede generar un sangrado mayor todavía. Tú dices, si lo saco, ¿va a dejar sangrar? No, va a sangrar más, porque ese cristal está haciendo la función de tapón adentro. Entonces no se saca, peor va a ser. Cubrir la herida con un vendaje en espiral sin mover el cristal, ya, podría ser. ¿Qué más? Llamar a emergencias, cubrir la herida con una venda o tela limpia y esperar que llegue ayuda. Ya, a ver, ¿qué más? Aplicar presión directa con una tela limpia, asegurando que el objeto no se mueva. Está bien, presión directa para controlar el sangrado,
asegurando que el objeto no se mueva, bien, que no se mueva, y luego vendar con un vendaje en 8. También está bien, ya, también está bien. La letra C sería lo más adecuado en este caso. La B no es que esté mal, pero la letra C es mucho más completa, ¿ya? Está bien. Entonces, chicos, hoy ustedes han aprendido a ser uno de los primeros puentes dentro del peligro de la vida y la salvación. Recuerda, las hemorragias, el sangrado son muy frecuentes, ya sea en la cocina, donde sea. Entonces, como tú, buen socorrista, ya vas a saber qué hacer y levantar la mano cuando pues todo parece estar mal, ¿verdad? Entonces, recuerda, una acción rápida puede generar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, eso ha sido todo por la clase de hoy. ¿Hay alguna duda que ustedes tengan para poder ir aclarándolo? Eso ha sido todo respecto a heridas y vendajes netamente. ¿Hay alguna duda? ¿Todo claro de repente? ¿Todo bien entonces? Tarea sí, ahorita tiene un examen. No se vayan, ¿ah? No se vayan que tienen un examen. No se vayan que tienen un examen. Van a venir todos de los 3 temas que hemos visto en toda esta semana. Ya, entonces, hoy ustedes ya aprendieron ya cómo vendar y proteger heridas. Pero recuerda que estas heridas, hemorragias, vienen a veces acompañadas de fracturas, de golpes, de esguinces, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver la próxima clase. Fracturas, lesiones traumáticas, ¿sí? Y esto es clave para una respuesta ante complicaciones y puede salvar una vida, ¿ya? Muy bien, chicos. Si eso es todo por hoy, si no hay ninguna duda, eso sería todo por hoy. Yo les dejo con nuestra amiga Lucía, que tiene una actividad muy bonita con ustedes. Estoy seguro que van a dar un buen examen. Entonces, los voy dejando con Lucía. A ver, ¿qué pasó, Carolina? No, hay otros tipos de vendajes también, Eric. Pero acá el tema en cuanto a primeros auxilios es lo que te puede servir. Recuerda, primeros auxilios, su propia definición lo dice, lo inmediato que puedes hacer. Entonces, que tengas una venda adecuada para la cabeza en ese momento va a ser muy difícil. Entonces, se trata de hacer lo posible con lo que tengas a la mano. ¿Ya? A ver, Carolina, si uno de los diarios de por sí son 40 y lo demás, ¿sí? Ah, eso le puedes preguntar a Carolina, eso le puedes preguntar a Lucía. Entonces, sí, creo que sí, pero coordínalo con Lucía, ¿ya? Entonces, todo lo que respecta ya al tema de los exámenes, la plataforma, ya se quedan con Lucía, chicos, ella les va a aclarar todas las dudas, ¿sí? Buenas noches, chicos, un fuerte abrazo, que tengan un gran fin de semana, ha sido una muy bonita semana, y los voy dejando, y los veo el día lunes, también una clase muy importante, chicos. Cuídense, buenas noches.